Ser ecuatorianos, un orgullo. Ser lojanos, un privilegio. Ecotel Radio, Ecotel Televisión, para el mundo. A continuación, Noticiero Mundo Visión. Este programa es clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Ecotel TV presenta todos los sucesos, todos los acontecimientos, todas las noticias en Mundo Visión. Mundo Visión, la mayor fuerza informativa del sur del Ecuador. Dirección Ramiro Cueva. ¿Qué tal están, amigos? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Empezamos esta nueva entrega de Noticiero Mundo Visión. Como siempre, estamos en Ecotel TV, nos pueden seguir en nuestra señal local, también en el resto del país y del mundo, en nuestra señal satelital a través del satélite Satmex 8. La información que se destaca en el país: la Oficina de Protocolo de la Presidencia de la República ofrece disculpas al presidente paraguayo por haber colocado la bandera de esa nación al revés durante un encuentro con el presidente Correa. También Ecuador ratifica asilo a Sánchez tras mantener Suecia la orden de detención. Otras noticias también trascienden en esta jornada, se las presentamos en nuestro bloque de titulares. Exprefecto de la provincia de Loja, Rubén Bustamante, busca nuevamente la dirección de país. 15 licoreras y centros de diversión nocturna clausuradas por la Intendencia y Comisaría de Policía. Incendio forestal en el cantón Paltas habría sido provocado. Continuamos con Mundo Visión, noticias en detalle. El presidente Rafael Correa propuso, entre varias reformas laborales, poner un techo de hasta 24 remuneraciones básicas unificadas, es decir, $8.160 para el pago de utilidades a los trabajadores. El excedente irá al IES para financiar la seguridad social de amas de casa y trabajadores autónomos. El gobierno calcula que serían unas 1.5 millones de amas de casa, 1.5 millones de amas de casa, las que se podrían beneficiar de una pensión. Esto luego de 20 años de aportación de $2 mensuales. El abogado laborista Joaquín Viteri explicó que efectivamente pueden ser pocos los trabajadores afectados. Sin embargo, dijo que el problema es que se crea un precedente de flexibilización laboral y disminución de los beneficios. Indicó que el artículo 328 de la Constitución señala que los trabajadores del sector privado tienen derecho a percibir las utilidades líquidas de acuerdo con la ley, y en el Código del Trabajo se sostiene: el empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades líquidas. No establece techo. Una polémica parecida se dio en el año 2000, cuando el entonces presidente Gustavo Noboa planteó en la Ley Trole 2 una disposición que ponía techo de $4.000 a las utilidades. El excedente iría al Estado, que a su vez invertiría en educación y salud. Este y otros artículos del proyecto fueron denunciados por el fondo y la forma por varios actores sociales: CONAIE, Ecuarunari, Pachacutic, FETRAPEC, Confederación de Seguro Social Campesino, del FUD y también del presidente de FEDEXPOR. Un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de las Fuerzas Armadas, se suma a operación para evitar desabastecimiento en Islas Galápagos. Los presidentes de Ecuador y Paraguay analizan agenda bilateral en Quito. 4 bandas son desarticuladas tras operativo
en Guayaquil. Temas de nuestro informe nacional de noticias. Este viernes culminó una fase del operativo Temblor 2 ejecutado durante 3 meses al sur de Guayaquil. Durante ese tiempo 40 casas fueron allanadas y se logró desarticular a 4 bandas que asaltaban a transeúntes y centros comerciales. A las 5 de la mañana aumentó la presencia policial en el suburbio. 8 casas fueron allanadas como parte del operativo. Los agentes de la sección técnica antidelincuencial, junto a elementos de élite de la policía, buscaban a los presuntos integrantes de esas bandas. Buscamos información, se ubicaron viviendas, se detectaron bandas que estaban operando en este sector y fueron desarticuladas en flagrancia y también mediante allanamientos. El presidente Rafael Correa recibió hoy a su homólogo paraguayo Horacio Cartes. El encuentro inició alrededor de las 10 horas en Carondelet y después de cumplir con el protocolo de bienvenida y saludar desde el balcón del palacio, los mandatarios mantuvieron una reunión privada. Acto seguido, los presidentes se reunieron con sus delegaciones para analizar la agenda bilateral entre los gobiernos, que incluye cooperación regional y asuntos en materia del medio ambiente, migraciones, discapacidad, cultura, turismo y asuntos técnicos, científicos y consulares. En la tarde, los mandatarios tenían previsto informar el resultado de la cita bilateral. Autoridades portuarias mantienen una reunión con representantes de embarcaciones y transportistas para buscar una solución al envío de suministros de alimentos a las Islas Galápagos tras el hundimiento del buque San Cristóbal. Se ha planteado algunas alternativas para evitar posibles desabastecimientos en las islas. Una de ellas es enviar un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en 3 vuelos logísticos que saldrán desde este sábado, el domingo y el lunes. Eso es imposible porque la embarcación no puede ser mal cargada para complacer la necesidad de unas personas que quieren que el barco se vaya sin una estiba adecuada para una navegación con seguridad. O sea, no tiene ningún sentido que mandemos la embarcación mal cargada para que ocurra otro siniestro, que esperamos que no vuelva a pasar jamás en la vida ninguna embarcación. La Oficina de Protocolo de la Presidencia de la República del Ecuador pidió este viernes disculpas por recibir al presidente paraguayo Horacio Cartes con la bandera de su país al revés durante la reunión que mantuvo con el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa. Según informó el gobierno de Paraguay, el subsecretario de Gestión, Logística y Protocolar de Ecuador, Francisco Aguirre, pidió personalmente disculpas a Cartes por el inconveniente registrado en la colocación de la bandera durante una reunión con Correa en el Palacio de Carondelet, dijo en un comunicado la oficina de la presidencia paraguaya. Aguirre se acercó poco antes del almuerzo a Cartes y al director general del ceremonial del Estado de la presidencia de Paraguay, Genaro Papalardo, para hacerles llegar las disculpas. La prensa paraguaya reproduce la fotografía de ambos presidentes con la bandera paraguaya al revés, que recorrió enseguida las redes sociales entre críticas y bromas. Bandera paraguaya de cabeza en foto oficial, tituló hoy el diario paraguayo ABC Color en su portal digital, después de recibir las fotografías enviadas por la oficina de prensa de la oficina paraguaya. El diario consideró el episodio un grave error de protocolo y recordó que recientemente, durante la firma de un convenio entre las autoridades ecuatorianas y la embajadora paraguaya en Quito, María José Argaña, la bandera paraguaya también estuvo de cabeza. En temas internos, el bloque oficialista de la Comisión de Gobiernos Autónomos, encabezados por Alexandra Ocles, presentaron a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de ordenamiento territorial y usos de suelo. Esto con el fin de adecuar la ley y hacer que los gobiernos autónomos tengan un mejor insumo para aclarar el uso de territorios y evitar la subida desmesurada de precios en predios por las obras que se realizan. Esta ley no tiene relación con el impuesto a la plusvalía que el Estado ecuatoriano viene estudiando. El bloque oficialista de la Comisión de Territorios Descentralizados participó a la Asamblea Nacional del proyecto de ley de territorios urbanos. Oficializar ya la entrega de nuestro proyecto de ley de ordenamiento territorial y uso del suelo en el marco de lo que ha vivido históricamente el país, de lo que han vivido las ciudades en torno a este desorden en cuanto al manejo del territorio y al uso del suelo. Este articulado busca dar más herramientas a cada gobierno autónomo para una correcta aplicación y segmentación de terrenos y usos de suelo. Que permite a los gobiernos autónomos descentralizados tener unos parámetros básicos para promover el ordenamiento territorial, para garantizar a los ciudadanos
el derecho al hábitat y básicamente para fortalecer la gestión de esos gobiernos autónomos en lo que tiene que ver básicamente al uso del suelo. Se va a establecer la posibilidad que los municipios tengan bancos de suelo, es decir, áreas predeterminadas para el desarrollo de programas de vivienda social. Además, se busca crear una superintendencia que será un órgano de control para la correcta aplicación de esta ley. En efecto, se respeta, por ejemplo, que los gobiernos locales puedan controlar el uso indebido de suelo, pero además se les brinda ciertas herramientas y apoyos institucionales como, por ejemplo, el Consejo Técnico, que va a dar ciertos lineamientos generales para que los municipios puedan aplicar con las particularidades del caso, y también una superintendencia. Se afirmó que esta ley no incluye algún impuesto a la plusvalía, cuya aplicación sería de decisión del Ejecutivo. No se toca el tema de impuesto a la plusvalía. Esa es una potestad que tiene la función ejecutiva de acuerdo a la Constitución. Lo que sí se establece derechos onerosos, por ejemplo, cuando cambia suelo urbano, suelo rural a suelo urbano. Con la firma de 10 asambleístas se hizo la entrega a la Secretaría de la Asamblea para su aprobación y tratamiento. En Quito, Javier Aguilar, Mundo Visión. La presencia dentro del auditorio del Colegio de Economistas de Pichincha fue numerosa. Esto con el motivo de celebrar el Día Clásico del Economista, donde se recuerda y conmemora la importante labor que cumple dentro de la economía del país y también del mundo. Grandes personalidades, economistas de renombre, también asistieron, y algunos de ellos y ellas fueron reconocidos por sus aportes en las instituciones del Estado, también en la docencia. Con motivo de su honorífico día, el Colegio de Economistas llevó a cabo su sesión solemne, donde se resaltó su labor en el desarrollo del Ecuador. Es de inmensa significación este día en el que se festeja un aniversario más de la creación del Día del Economista, ya que desde las aulas universitarias se nos inculcó que el estudiar economía, siendo una ciencia eminentemente social, no debemos hacer únicamente pensando en hacer negocios y dinero, sino que en nuestro acervo deberíamos pensar en el qué hacer para el mejor vivir de todas las personas de la comunidad, de la ciudad, del país y del mundo en general. En esta oportunidad se galardonó a economistas de gran trayectoria como Roque Sevilla, al asambleísta Osvaldo Larriba y al director de Sedatos, Polibio Córdoba. De varias ternas presentadas, decidió en forma unánime otorgar la condecoración al mérito Dr. Néstor Vega Moreno, economista Osvaldo Larriba Alvarado, economista Wilson Roales Moncayo, economista Roque Sevilla Larrea y Dr. Polibio Córdoba Calderón. Con la modestia, franqueza, tenacidad y orgullo de pertenecerme a la clase profesional de economistas del Ecuador. Dentro de estos reconocimientos también se resaltó el trabajo de la mujer economista en manos de Alicia Delgado Novoa. Economista Alicita Delgado Novoa, habiéndose graduado con honores y merecimientos. Estudió también en la Escuela Politécnica Nacional, obteniendo el título de máster en Ciencias Administrativas y Económicas. Su permanencia como catedrática en la Universidad Católica en la Facultad de Economía. Se ha destacado por sus investigaciones y publicaciones, como la concentración del poder económico en el Ecuador y sus efectos. Y se recordó a grandes economistas que en este año partieron, pero que dejaron un gran legado en el Ecuador. Su semilla ha dado frutos. El camino lo han ampliado ustedes, jóvenes, colegas, y el colegio sigue firmemente adelante. En Quito, Javier Aguilar, Mundo Visión. En otros temas, en Lima, Ecuador insistirá en sus propuestas de aplicar un ecoimpuesto y de emisiones netas evitadas, N, durante la 20ª conferencia de las partes de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, que tendrá lugar en diciembre próximo en la capital peruana. Así lo aseguró hoy Daniel Ortega, negociador oficial de la Cancillería para temas ambientales, desarrollo sostenible y cambio climático, y quien participará en la cita que se desarrollará en la capital peruana entre el 1 y el 12 de diciembre venidero. Ortega indicó en un diálogo con periodistas que las dos propuestas ya están incluidas en los textos como conceptos, ideas, pero ahora esperan que se comiencen a discutir en mayor detalle. Recordó que con las N se proponen incentivos para los países que no contaminen y sigue la filosofía de pagar por conservar.
La meta consiste, según la propuesta ecuatoriana, en crear un sistema de incentivos global para que se compense económicamente a los países que decidan evitar actividades que contaminen y no solo afrontar lo contaminado. Es la lógica del llamado proyecto ecuatoriano Yasuní ITT, que buscaba dejar bajo tierra un importante yacimiento petrolero en un sector de la selva amazónica de Ecuador a cambio de una compensación de la comunidad internacional, algo que finalmente no se concretó por falta de respuesta externa, según el presidente Rafael Correa. Otra de las propuestas de Ecuador es gravar las importaciones y exportaciones de petróleo con el objetivo de que se financien acciones de limpieza del planeta, con cálculos de una tasa del 3 al 5% por cada barril de petróleo. El impuesto puede generar anualmente 50.000 millones de dólares, dijo Ortega, quien cree indispensable que haya voluntad política para discutir abiertamente la procedencia de los recursos para la lucha contra el cambio climático. Y una información internacional, lo que se había venido especulando en las últimas horas del día de ayer, finalmente se cumplió. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que existe ya una iniciativa a través del poder que le otorga la ley en Estados Unidos para presentar una reforma migratoria desde su despacho. Barack Obama utiliza su poder ejecutivo para regularizar a casi 5 millones de inmigrantes. El presidente de Estados Unidos desafía de esta forma a los republicanos, con mayoría en las dos cámaras del Congreso, con los que ha sido imposible llegar a un acuerdo tras la propuesta de ley sobre este tema en el Senado el pasado año. Obama explicaba las condiciones para beneficiarse del decreto. Si usted ha estado en Estados Unidos durante más de 5 años, si tiene hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales, si se registra, pasa una verificación de antecedentes penales y está dispuesto a pagar la parte de impuestos que le corresponde, usted podrá quedarse en este país temporalmente sin temor a deportación alguna. Usted podrá salir a la luz legalmente, que es de lo que trata este acuerdo. De esta forma, más de 4 millones de inmigrantes indocumentados, de un total de 11 millones, podrán vivir legalmente en Estados Unidos. Algunos ya han mostrado su preocupación porque un nuevo presidente derogue la norma y vuelvan a poder ser deportados. Actuando unilateralmente semanas después de la apabullante derrota de su partido, Obama está corriendo un enorme riesgo. A los estadounidenses no les gusta generalmente que sus presidentes actúen por su cuenta, incluso si apoyan el camino a la ciudadanía para los inmigrantes. Los republicanos están furiosos. Algunos quieren llevarle ante los tribunales para bloquear su iniciativa o castigarle de otra forma. Pero eso también es arriesgado, ya que dejaría al partido en una situación débil ante los votantes hispanos. Pase lo que pase, el escenario está preparado para una guerra política que podría durar hasta las elecciones presidenciales de 2016. Vamos a la pausa, enseguida continuamos. Tenemos reportes de periodismo ciudadano que comparten nuestros televidentes. También les contaremos cómo avanza el proceso electoral interno en el movimiento de gobierno en la provincia de Loja. Hoy ha hablado el exprefecto Rubén Bustamante, aspirante a la dirección provincial. También tendremos información, imágenes y algunos momentos especiales del debut del Circo de la Chilindrina en Loja. Volvemos. Imagen en directo en este momento de la calle 18 de noviembre. Se refleja el movimiento en estos instantes para quienes nos ven en la emisión estelar de las 19 horas. Tráfico vehicular intenso. En estos instantes concluye la semana de actividades, una semana en cierta medida truncada por un feriado provincial, también por el desfile cívico estudiantil en homenaje a los 194 años de emancipación política. La temperatura sigue siendo alta. A esta hora, anoche por ejemplo, teníamos 19 grados centígrados. Hoy 22.1 grados centígrados. Vamos ahora a revisar reportes de periodismo ciudadano, lo que tiene que decir, compartir con nosotros nuestra audiencia. La Unidad Educativa Fiscomisional San José de Calasanz nos hace llegar esta invitación. El padre Ángel Campelo invita a docentes, alumnos y alumnas, padres de familia y exalumnos a la celebración de la Semana Calasancia, que dará inicio con el pregón de festividades el día 24. Luego se prolonga hasta el 29 de noviembre, Día de la Familia Calasancia. El deseo es que en esta semana
todos y todas tengamos momentos culturales, calasancios y de divertimiento. Les espero con el corazón abierto y amistoso. Saraguro 2014 es lo que dice la Unidad Educativa San José de Calasanz del Cantón Saraguro. También otros temas que comparte la ciudadanía. En la 24 de mayo a cada hora ocurre esto. Vehículos aparcados junto al letrero de no estacionar. Está claramente la contravención. Vamos con más reportes. Estimado Ramiro Cueva, nuestro director, ruego encarecidamente envíe a su equipo que cubre las noticias. Vamos a leer textualmente, sin cambiar las palabras a lo que nos señala. Ruego encarecidamente envíe a su equipo que cubre las noticias que nos visiten en el barrio San Cayetano Bajo por la parte posterior a la iglesia, para que verifiquen cómo nos tienen aquí en este barrio. El polvo ya es insoportable, las vías son de llorar. Ya se dice que aquí se escupe adobes. En la calle Dublín, que sube por el subcentro de salud, es terrible. Las unidades de los taxis ya no quieren subir, por lo que la vía está en muy mal estado. Y nadie hace nada, más que todo por el bienestar de nuestros niños. Es el reporte que se tiene desde este sector. Primero mostramos una fotografía que se incluye en este reporte. Trabajador dentro de una tubería, soldándola y procediendo aparentemente a pintarla con un tipo de pintura especial. Buenas tardes. Toda la tubería que cambiaron en el sector de Salapa estaba pintada y con el tiempo la fuerza del agua la despintará y beberemos agua arrumbrada. Seguro que el cáncer será de mayor incidencia en la ciudad. Es a modo de inquietud que se comparte este reporte de Periodismo Ciudadano. Retomamos la información en el ámbito político. El exprefecto de la provincia de Loja, Rubén Bustamante, es uno de los 5 candidatos que busca nuevamente la dirección provincial de Movimiento País en Loja. Según Bustamante, mejorar la estructura interna del movimiento y seguir trabajando por la organización fueron las razones que lo motivaron a participar en estas elecciones. El binomio de Bustamante es Cristina Chávez, quien es alterna del concejal Víctor Antonio Samaniego. El exprefecto de la provincia de Loja y candidato a la dirección provincial de Movimiento País, Rubén Bustamante, manifestó que las intenciones por parte de las bases del movimiento a nivel nacional es con el anhelo de mejorar cada día este proyecto político, el cual, según Bustamante, ha sido una organización incluyente a todos los sectores. El candidato reconoce que durante este tiempo se han cometido errores, pero que pueden ser corregidos. Ahora mismo estamos viviendo un proceso democrático interno con ciertas falencias, entre las que citó que se hayan puesto candidatos a personas que ocupan cargos públicos, lo que genera conflicto de intereses, y que en las elecciones no se permita sufragar a los adherentes permanentes del movimiento, sino solo las personas que cumplieron con el proceso de recarnetización, lo que ha complicado un poco el escenario político. Proceso democrático con ciertos errores que son comprensibles, que son llevaderos, en definitiva, incluso en aquellos que no tenemos, en este momento no estamos al frente de una entidad institucional, nos ha complicado, porque yo me pregunto, ¿dónde voy a hacer la campaña? ¿Con quién voy a hacer la campaña? ¿Quiénes son esos recanalizados que están a lo largo y ancho de la provincia de Loja? Rubén Bustamante enfoca su propuesta en 4 ejes: generar un liderazgo diferente con características muy humanas, pero que no esté dirigido únicamente a los militantes del país, sino a la ciudadanía en general; ciudadanizar el proyecto; una defensa permanente del movimiento con bases sólidas, capaz de que pueda perdurar en el tiempo. Que de hoy en adelante, quien sea elegida como directora, como director, sumarnos todos, absolutamente todos, ahora sí. Con cámaras de Jorge Cuadrado, para Mundovisión, Verónica Ordóñez. La intervención aérea fue necesaria para sofocar las llamas de un incendio forestal que se suscitó la noche del miércoles en el cerro Huachaulco, ubicado a 10 kilómetros del barrio Guachanamá del cantón Paltas, y que hasta las primeras horas de este viernes no podía ser controlado. Esto por parte de los organismos de socorro. El gerente encargado del EQ 911, Juan Carlos Cisneros, indicó que
había temor de que las llamas lleguen hasta unas viviendas ubicadas cerca del lugar donde se produjo el flagelo. Se ha trasladado 20 bomberos de Loja, 2 bomberos de Alarma, 2 bomberos de Celica, 4 bomberos de Paltas. En total vamos a hablar con 4 motobombas por cada cantón. Hablamos de 34 efectivos de las fuerzas terrestres, de las fuerzas armadas, sean tanto del cantón de Celica como el cantón de Loja. Toda esta logística y recurso humano no fue suficiente para apagar el incendio forestal en el cerro Huachaulco, en el cantón Paltas. Es por ello que los organismos de socorro de la provincia de Loja tuvieron que pedir apoyo a la Fuerza Aérea de Guayaquil para que les doten con un helicóptero con pilotos capacitados en la extinción de incendios y se puedan sofocar las llamas en su totalidad, que hasta las primeras horas de esta mañana no podía ser controlado. Como el incendio está bastante grave, el incendio bajó por la montaña de Huachanamá y está llegando a las viviendas. Es por eso que por el calor que estamos en verano en Paltas, la situación está un poco incontrolable, la situación por eso se pidió el apoyo aéreo. Técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos y el MAE, quienes se encuentran en esta zona evaluando los daños, aún no han podido establecer con exactitud el hectareaje del bosque nativo que se quemó con este incendio, como tampoco las causas que lo originaron, aunque se presume que el mismo haya sido provocado. Hasta el presente, el último reporte que tuvimos, no tenemos un reporte exacto de cuántas hectáreas se han consumido hasta el momento. La sospecha de que fue producido por ser un muerto de pirómano. Con cámaras de Jorge Cuadrado para Mundovisión, Verónica Ordóñez. Operativos de control desarrollados por la Policía Nacional, Comisaría e Intendencia deja varias licoreras y centros de diversión nocturnos bajo clausura por no contar con el permiso de funcionamiento y en algunos casos por infringir los horarios de atención. Autoridades advierten que las inspecciones continuarán en este tipo de negocios. En lo que va de este mes, la Intendencia y Comisaría de Policía han clausurado 15 licoreras y 2 establecimientos de diversión nocturna en el centro de la ciudad por infringir los horarios de atención y no contar con los permisos de funcionamiento. Que muchos de los establecimientos a los que vamos, especialmente licoreras, estas expenden bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. Ellos tienen permitido que puedan expender este tipo de bebidas hasta las 10 de la noche. No obstante, hemos encontrado estos establecimientos que han pasado hasta las 12 de la noche, hasta la misma madrugada, 3 de la madrugada, que son los lugares y las horas en los que nosotros hemos realizado estos controles. La comisaria de policía Cristina Calero manifestó que las infracciones van de acuerdo a las infracciones cometidas. Señaló que muchas de estas licoreras son reincidentes, de ahí que la clausura en estos casos es de 15 y 30 días, como el cierre definitivo de los locales. El levantamiento de los sellos de clausura tiene un costo de $100. Una vez que nosotros identificamos esos establecimientos y los encontramos en flagrancia, nosotros lo que procedemos es a imponer los sellos de clausura de manera inmediata en ese momento, y posteriormente a ello se lleva un proceso de juzgamiento administrativo, es decir, que se los notifique este mismo momento para que ellos comparezcan a una audiencia, y pasada la audiencia se realiza la resolución correspondiente. La autoridad indicó que los operativos continuarán y no solo en el centro de la urbe, sino también en la periferia de la ciudad, donde se han encontrado a tiendas convertidas en verdaderas cantinas. De que las tiendas estas expenden bebidas alcohólicas hasta las 24 horas, o sea, hasta las 12 de la noche ellos expenden, y no únicamente que lo venden, sino que también la gente que consume, que compra esos productos también la consume ahí mismo. Con cámaras de Jorge Cuadrado para Mundovisión, Verónica Ordóñez. En otros temas, la noche de este jueves, tal cual estaba programado, se desarrolló el debut del Circo de la Chilindrina en Loja. Quienes pudieron asistir a este espectáculo dan fe de una satisfacción total luego de haber observado llamativos e interesantes actos de circo, aquellos tradicionales, y por cierto haber tenido la oportunidad de compartir con el personaje de la televisión mexicana que durante varias décadas, más de 4, ya nos ha acompañado en el día a día. Observemos un breve resumen de algunas de las actividades que se programó y se compartió con los asistentes.
Y así se marcaba el debut de uno de los personajes más entrañables de la televisión de habla hispana. La Chilindrina se encontró con su público en Loja. ¿Ya vieron que sí soy la auténtica Chilindrina? Ya ven, papás. Y ustedes que les decían a sus chiquitos, no, mira, no, mi vida, no puede ser la Chilindrina, porque ella ya debe estar bien viejita. Viejas envidiosas. La chispa y el buen humor de la Chilindrina desbordó en una noche que se prestó con el buen ánimo del público para repasar muchas de las canciones clásicas de sus 17 discos publicados. Una casa de muñecas amueblada y un avión para volar. Cosas grandes, cosas chicas, bicicletas y canicas. También hubo la posibilidad para que el público interactúe y sea parte del show. En la primera parte del espectáculo también se pudo disfrutar de algunas rutinas de habilidad circense. El hombre araña en el trapecio, los clásicos payasos, los equilibristas en la cuerda floja y por supuesto también los canes amaestrados. Así transcurrió la primera noche del Circo de la Chilindrina, esperando repetir esta maravillosa experiencia en las funciones que restan. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. Muy divertida esta presentación. Esta noche, a partir de las 20 horas, continúa la función programada. También habrá funciones este fin de semana, el sábado, y las últimas funciones, 3, durante el día domingo, a partir de las 2 de la tarde. En otros temas que vinculan a nuestro país, el gobierno de Ecuador ratificó hoy el asilo diplomático concedido al fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, sobre quien pesa una orden de detención por parte de la justicia de Suecia por supuestos delitos sexuales. Ante la decisión de la Corte de Apelaciones de Estocolmo, que mantiene la orden de detención contra Assange, el gobierno ecuatoriano ratificó la vigencia del asilo concedido al australiano en 2012 y la protección de la que goza en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio de este año. Fiel a su larga tradición de defensa de los derechos humanos, en particular los de las víctimas de persecución política, el Ecuador ratifica su compromiso de proteger la libertad y la vida del ciudadano Julian Assange, señala un comunicado oficial de la Cancillería ecuatoriana. Por ello, ratifica la vigencia del asilo concedido a Julian Assange y se reafirma en su intención de mantener esta protección el tiempo que sea necesario hasta que Julian Assange llegue a un lugar seguro. Además, el gobierno ecuatoriano reitera su ofrecimiento de cooperación judicial al Reino de Suecia para alcanzar una pronta solución al caso. El texto oficial recuerda que Ecuador mantiene su invitación a que funcionarios suecos visiten su embajada en Londres para que se tome declaración a Julian Assange o bien se utilicen medios telemáticos como videoconferencia para ello. Ambas posibilidades están contempladas de forma explícita en la legislación procesal vigente en Suecia y en la Unión Europea. Esto añade el comunicado, en el que el Ecuador expresa también su confianza en reabrir con prontitud los canales de diálogo político al más alto nivel con el gobierno de Suecia, lo que permitirá abordar de manera franca y constructiva el caso en cuestión. Assange, responsable de la filtración de miles de documentos secretos con el portal Wikileaks, se refugió en la Embajada ecuatoriana en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, desde donde teme que pueda ser entregado a Estados Unidos. Ese argumento fue el que Ecuador esgrimió para conceder el asilo al australiano, acusado de 4 delitos contra 2 mujeres que él niega cuando estaba de visita en Suecia en agosto del 2010. El proceso ha estado rodeado de polémica sobre la solidez de las denuncias y los motivos de los demandantes o las demandantes, filtraciones a los medios, sustituciones de fiscales y una apertura del caso que habría reducido inicialmente a un delito menor. Vamos a la pausa, enseguida regresamos para continuar con el noticiero Mundo Visión en Ecotel TV, nuestra señal local y también en el satélite. Volvemos. Es lo que ocurre en este momento en la calle 18 de noviembre. Observamos que va disminuyendo la temperatura
19.8 grados centígrados. El inconveniente mayor son las heladas que se están presentando en horas de la noche. Por ejemplo, anoche a las 10:30, quienes salieron de la presentación, el debut del Circo de la Chilindrina, tuvieron que afrontar aquello. Dificultad con el clima, bastante frío sobre la ciudad de Loja. Al amanecer de hoy, 10 grados de temperatura. A las 6 de la mañana, luego paulatinamente fue subiendo. Este rato, 19.8 grados centígrados. También va disminuyendo el movimiento en la parte céntrica de la ciudad, según se observa en la 18 de noviembre. Vamos a continuar con otros temas. Este viernes, el Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional y el Ministerio de Justicia presentaron la Jornada Nacional para erradicar la violencia de género y la campaña comunicacional Infórmate, habla, actúa. Menos violencia, más Ecuador, la misma que concluirá el 10 de diciembre. Las mujeres víctimas de violencia en Ecuador cuentan con instituciones públicas que velan por sus derechos y su protección. Entre las acciones coordinadas por las instituciones que se desarrollarán hasta el próximo 10 de diciembre consta la suscripción del Acuerdo Nacional por la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. También se realizarán conciertos musicales y ciclopaseos donde se concienciará a la ciudadanía sobre este problema. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, indicó que las políticas de prevención son importantes, por lo que esta agenda tiene eventos destinados a generar una cultura de paz, de respeto y de comprensión de que todos somos iguales ante la ley, porque si no, no hay justicia. Explicó que ahora la lucha contra la violencia de la mujer es una política de Estado y está complementada con acciones efectivas contra la impunidad. Señaló que el Consejo de la Judicatura ofrece un servicio orientado a proteger a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. Creamos, señala, unidades judiciales de lucha contra la violencia intrafamiliar con asistencia legal gratuita y equipos técnicos conformados por médicos, psicólogos, trabajadores sociales para una atención integral de la víctima. Para el titular de la Judicatura, la violencia contra las mujeres no debe quedar en la impunidad. Por eso ahora, en las unidades judiciales especializadas, el 60% de casos llega a sentencia. Antes, en las comisarías de la mujer, solo 2% de casos eran resueltos. Las mujeres, dice, no deben transar con los violentos, hay que ir a acciones que sean ejemplares porque la impunidad es parte de un círculo vicioso. En otros temas, hoy hubo movilización, reacción de familiares de los fallecidos en el accidente de la cooperativa panamericana de hace un par de semanas. Los familiares de las víctimas del accidente del bus Panamericana arribaron al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la avenida Colón y Diego de Almagro, en el centro norte de Quito. Ellos se reunieron con Lady Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Hacia la 1 de la tarde se conoció que en este diálogo pidieron justicia y que la sanción para la cooperativa sea mayor. Ellos solicitaron que la cooperativa Panamericana se cierre definitivamente y no se suspenda una de sus rutas por 21 días como fue establecido. Los familiares indicaron que recibieron apoyo por parte del Ministerio en la parte legal y psicológica. 7 abogados fueron puestos para apoyarnos en este proceso, indicó Juan Carlos Cañizares, hermano de Miguel Ángel Cañizares, quien falleció en el accidente. Ellos, a las 13:30, se trasladaron a las oficinas del SOAD para cobrar sus seguros. Hoy también pusieron una denuncia respectiva para que este caso no quede en la impunidad, según dijo Cañizares. En cuanto al seguro que ofrece la compañía Sweden, que es la aseguradora de Panamericana, los familiares ahí reunidos dijeron que no aceptan que les paguen $8,000 por una vida humana. Uno de ellos dijo que su familiar podía reunir esa cifra en 6 meses y en comparación con lo que le van a dar por la unidad dañada, $130,000, los $8,000 no son absolutamente nada. Volvemos con temas de nuestra provincia, información desde Cantones. Macará cuenta con nueva titular de la notaría primera de ese cantón. Se trata de la abogada Aura Fernanda Celi Viñán. La ex notaria dice no estar de acuerdo con esta designación. Mercedes Vivanco trabajó por más de 25 años como notaria primera del cantón Macará. Con voz entrecortada, se despide de la ciudadanía, luego de haber entregado toda la información a la nueva representante de esta notaría, en este caso a la abogada Aura Fernanda Celi Viñán. He tenido la satisfacción de verlo servir. Ella dice además no estar conforme con el nombramiento de la actual notaria, puesto que recientemente se ha convocado al concurso para su nombramiento. ¿Cuál es la sorpresa para el pueblo macareño que viene la doctora
a hacerse cargo de las notarías. Frente a aquello, la flamante notaria primera, ya ubicada en su amplia y cómoda oficina, dice que su participación en este concurso se dio en el año 2012. En septiembre de 2012, para reemplazar a más de 500 notarios a nivel nacional que se encontraban en funciones prorrogadas. Dice que este concurso duró más de un año y en el cual participaron más de 2.000 aspirantes a notarios, de los cuales 280 personas obtuvieron el puntaje reglamentario. En lo personal sí se me plantearon algunas propuestas como Galápagos, San Cristóbal, algunas parroquias del Cantón Guayas, Zamora Chinchipe, y por ser la única macareña también ganadora del concurso existía la opción de Macará. Una vez posesionada entonces como titular de la Notaría Primera del Cantón, Aura Fernanda Celliviñán asume también un compromiso con la comunidad. La ciudadanía debe estar muy segura que estoy aquí para brindar un servicio eficiente, un servicio de calidad. Para Ecotel TV, Milton Gómez. En temas educativos, un derroche de talento se demostró en el concurso interno de oratoria organizado por el Colegio Antonio Peñaseli, donde los participantes, con su estilo, mostraron su capacidad en el arte de la oratoria. Los estudiantes del Colegio Antonio Peñaseli volvieron a mostrar todo su talento en el arte de la oratoria a través del concurso interno que realizó esta institución educativa. Nuestra ciudad, cuando habían empezado las luchas por la independencia, en la tercera década del siglo XIX, fue contrincante político del conservador Gabriel García Moreno. Benjamín Carrión, su adolescencia la vivió en el Bernardo Valdivieso. Ahí empezó su actitud inclinada con la cultura y la poesía. La rectora del establecimiento felicitó a los participantes e hizo un llamado a los padres de familia para que sigan apoyando a estos jóvenes. La autoridad agregó además que el concurso de oratoria quedará instituido en la entidad educativa. Constituyen el espacio adecuado y aprovechado por los alumnos para lograr una formación integral que los prepare a ellos para posteriormente responder ante la sociedad y cumplir a cabalidad con el papel que en el momento les sea encomendado. Finalmente se procedió a la premiación de los concursantes de los diferentes cursos que participaron. Con cámaras de Fabián Alvarado para Mundovisión, Verónica Ordóñez. La manifestación organizada por diferentes sectores sociales de México terminó lamentablemente en disturbios. Decenas de miles de personas procedentes de las 3 contingentes que partieron a media tarde desde distintos puntos de Ciudad de México confluyeron en el Zócalo, la plaza principal de la ciudad y centro simbólico de la República, en la masiva manifestación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. La marcha encabezada por una caravana de padres y familiares de los alumnos y a la que se sumó la comunidad estudiantil, sindicatos, organizaciones campesinas y ciudadanos a título individual. Se organizó, como señalábamos, en 3 frentes que partieron del Ángel de la Independencia, Tlatelolco y también Monumento a la Revolución. La multitudinaria y pacífica marcha concluyó lamentablemente con enfrentamientos entre un reducido grupo de manifestantes y un contingente de Policía Federal y también de la Ciudad de México, que rápidamente evacuó la plaza. Según se ha señalado por parte de los organizadores, este tipo de movilizaciones va a ser la constante, se va a repetir hasta que se dé un informe completo desde el gobierno de qué fue lo que exactamente pasó con los jóvenes desaparecidos. Damos paso a información publicitaria, enseguida continuamos. Continuamos con Mundovisión. Padres y madres de familia de alumnos del primer año de básica de la escuela José Ángel Palacios de nuestra ciudad, de la jornada vespertina, piden a las autoridades educativas que intervengan para solventar un problema grave al que están abocados sus pequeños y pequeñas. No tienen profesora o profesor titular desde el inicio de las clases.
El inicio de clases para los niños y niñas del primer año de la Escuela José Ángel Palacios fue también el inicio de una dificultad que hasta ahora no se solventa: la falta de maestro o maestra. Y queremos una profesora para que nos den clases, porque estamos ya desde que inició clases, estamos sin profesora. En la Dirección Distrital de Educación se les ha dicho que están buscando una solución. Por lo pronto, la responsabilidad sería de la directora. Y la directora que hace que solo 2 horas les da, o si no en el cuarto de computación los echa llave y no les da clases. ¿De qué hora tienen clases? Tienen ellos, la hora normal es de 1 de la tarde, de 1 de la tarde, sí, hasta las 6 de la tarde. Como evidencia de lo aseverado, muestran estas fotografías en donde los niños permanecen encerrados sin nada que hacer. Y ahorita solo es de 1 a 4, por ejemplo, ahorita tenemos que ir rapidito a traer los niños, porque si no, están echados llave o están por afuera jugando. Por último, se les habría planteado una solución posible que no la ven correcta. Por lo que están pidiendo la directora de ahí mismo, de que nosotros tenemos que pagar a una profesora. Claro. Y nosotros cómo vamos a pagar en una escuela pública. La misma directora nos dijo entonces que tenemos que pagar una profesora aparte, fuera de que nosotros estamos, los niños que no tenemos los recursos económicos los ponemos en una escuela pública, viene a decirnos que eso tenemos que pagar. Para Mundovisión, Ilvar Jaramillo. Se preparan los eventos principales por las fiestas de cantonización de Celica, entre ellos el acto galante de coronación de la reina, donde participan 4 candidatas. Se viene organizando las fiestas de cantonización de Celica para recordar en diciembre un aniversario más de efemérides, y entre ellos se coordina el evento galante de coronación de la reina del cantón. Queremos mostrar la unidad celicana. Para ello pues hemos ya programado algunos eventos, como es el día del pregón, el día 28, con el pregón dando inicio, presentación de las candidatas. El día 29 tenemos la elección y coronación de nuestra reina de Celica. 4 bellas chiquillas se disputarán la corona: Michelle Murillo por el Sindicato de Choferes Profesionales, Michelle Vivanco por la parroquia Cruzpamba, Evelyn Enríquez por la parroquia Pozul y Judy Amburudí por el Bimó 19 Carchi. Da la invitación y esperarlos a que vengan a disfrutar de Celica. Celica, como dijo, tierra de héroes, tierra de gente honesta y trabajadora. Esperarles desde el 28 al 12 de diciembre. El evento se desarrollará en el Coliseo Municipal, cuya reconstrucción está en avance. En Celica, Galo Humberto Córdoba, Ecotel TV. Hace 20 años, varios usuarios del Hospital Isidro Ayora se mostraban decepcionados ante la imposibilidad de ser atendidos. Esto a causa de un paro general de actividades. Uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el lojano Marco Maldonado Castro, explicaba la imposibilidad de que la justicia sea politizada. En nuestro segmento sucedió. El tiempo pasa, nos vamos. Punto de vista de su estructura puede darse alguna circunstancia política, pero esa no es la función real que tiene que cumplir la función judicial. La función judicial tiene el deber primordial de administrar justicia. En aquel entonces, el doctor Marco Maldonado Castro, como juez de la Corte Suprema de Justicia, explicaba también los alcances de la Administración Central, momentos en los cuales ya se hablaba de remodelaciones para el edificio de la Corte Provincial de Loja. Además, hablaba de una escuela de jueces en conjunto con la Universidad Latina que funcionaba en la ciudad de Quito. Se necesitaba en ese entonces la especialización en las diferentes ramas del derecho, según decía. Y concretamente tengo más empeño en la especialidad en el área del funcionario judicial. Decenas de personas que llegaban al Hospital Isidro Ayora tenían la esperanza de ser atendidos por los trabajadores de la salud. Sin embargo, eso no era posible, pues no había llegado una notificación oficial del término de una medida de hecho que tomaba la Federación de Médicos a nivel nacional, conjuntamente con los trabajadores de las diferentes casas de salud. Esperamos de que el día de hoy, en el transcurso de las próximas horas, llegue ya alguna comunicación oficial. De no ser así, nosotros vamos a comunicarnos con Quito, pues a efectos de que se nos informe pues en qué términos se llegó al entendimiento. De inmediato, comunicaciones religiosas en la ciudad de Loja. A los 21 días del mes de noviembre, fallecido quien en vida fue señor Manuel Morocho Livigañay. Sus restos están velando en la Sala Gol del Centro Funeraria Jaramillo, en las calles Andrés Bello y Juan José Peña. La misa de cuerpo presente se oficiará en la iglesia de San Sebastián este domingo 23 de noviembre a las 12 horas y luego el traslado
de sus restos mortales. En la ciudad de Loja, a los 20 días de noviembre, ha fallecido quien en vida fue señora Olga Silvia Hidalgo Torres. Sus restos están velando en la sala VIP del Centro Funeraria Jaramillo, en Andrés Bello y Juan José Peña. La misa de cuerpo presente se realizará en la misma sala a las 10 de la mañana de este sábado 22 de noviembre, luego el traslado de sus restos al cementerio general. Primer año de fallecimiento de quien en vida fue la niñita Evelyn Salomé Basurto Morocho. La misa en su memoria se oficiará este domingo 23 de noviembre en la iglesia catedral a las 7 de la noche. Primer mes de fallecimiento de quien en vida fue señor Jorge Herminio Uday Patiño. Sus familiares invitan a la misa que se ofrecerá este domingo 23 a las 14 horas en la iglesia del barrio Tres Leguas, kilómetro 16 de la vía Loja Malacatos. Primer mes de fallecimiento de quien en vida fue Javier Cabrera Vélez. La misa será este sábado a las 7 de la noche en la iglesia de la Sagrada Familia. Primer mes de fallecimiento de quien en vida fue señor José Manuel Quituizaca Torres. Se invita a la misa este sábado 22 de noviembre a las 7 de la noche en la iglesia de San Cayetano Bajo. Primer aniversario de fallecimiento de quien en vida fue señor Noé Jeremías Morales Zuquilanda. La misa será a las 5 de la tarde de este sábado 22 de noviembre en la iglesia catedral. Primer año de fallecimiento de quien en vida fue joven Renato Raúl Abad Carrión. Y 12º aniversario de fallecimiento del licenciado Manuel Raúl Abad Villavicencio. Se está invitando a la misa que se oficiará este sábado 22 a las 3 de la tarde en la iglesia San Isidro, vía a la Argelia. Primer aniversario de fallecimiento de quien en vida fue señor don Vicente Augusto Díaz Quichimbo. La misa en su memoria se oficiará este sábado 22 de noviembre a las 7 de la noche en la iglesia San Francisco de nuestra ciudad. Cuarto aniversario de fallecimiento de quien en vida fue profesor Miguel Ángel Caraguay Pucha. La misa se oficiará este sábado 22 de noviembre a las 10 de la mañana en la iglesia de El Perpetuo Socorro. Sexto aniversario de fallecimiento de quien en vida fue señora Doris Noemí Reyes González. Sus familiares invitan a la misa que se realizará este sábado 22 de noviembre a las 17:30 en la iglesia de las Hermanas Conceptas. 12 años de fallecimiento de quien en vida fue señora Rosa Amelia Cuenca Torres. La misa se realizará este sábado a las 6 de la tarde en la iglesia de Santo Domingo. 15º año de fallecimiento de quien en vida fue señora Rosa Cristina Dávila Carrión. La misa será en San Sebastián este sábado 22 de noviembre a las 5 de la tarde. Tercer aniversario de fallecimiento de quien en vida fue Fabián Gallardo Ayala. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará este sábado, mañana, en la iglesia de la catedral a las 4 de la tarde. Se recuerda con inmenso dolor el primer aniversario de fallecimiento de quien en vida fue señorita Mercy Beatriz Rojas Castillo. La misa será en la iglesia de las Madres Conceptas este lunes 24 de noviembre a las 5:30 de la tarde. Un servicio social, se ha extraviado un perrito en la puerta de la ciudad este 13 de noviembre a las 21:30, es aquel que observamos en pantalla. Cualquier informe con gratificación se recibirá al 257-91-33. También otro servicio social, en días anteriores se extravió una billetera de color negro, contiene documentos importantes que solo le sirven a su dueño. Se ruega a quien encontró dichos documentos favor entregarlos en las oficinas de Ecotel TV o comunicarse con el señor Carlos Serrano. Se dará una recompensa de $300. Son documentos que solo le sirven a su dueño. También otro servicio social para un pequeñito que ha perdido a un perro de raza Boston Terrier, color negro y blanco, en las calles 18 de noviembre entre Celica y Gonzanamá. Su dueño es un pequeño con síndrome de Down que está muy encariñado, muy apegado a este animalito. Responde al nombre de Tica, este perrito. Hay una recompensa, y más allá de aquello de tener una recompensa material, se trata de sentir una satisfacción enorme por ayudarle a este pequeño, que como decimos está muy apegado a este perrito. Pueden informar al 258-1335. Con esto concluimos. Que disfruten de un buen fin de semana. Buenas noches y buenas noches.